Saludos amigos, bienvenidos. Esto es Eclesia Online. Les habla Monseñor Francisco Javier Acero. También está con nosotros el padre Patricio Lynch, el padre Daniel Portillo. En este último programa del año está aquí con nosotros. Hoy sí que tiene conexión. Y el padre Francisco Javier Monroy. Bienvenidos. Saludos, ¿cómo están? Hola, hola Hoy muchachos. celebramos en la Iglesia el Día de los Santos Inocentes, un día en donde queremos recordar a los inocentes del siglo XXI. Esos inocentes a veces callados por la prensa, que no tienen tanta luz, tanto foco, pero que en este programa les queremos dar su foco, su luz y la oportunidad de orar por ellos y recordarlos cariñosamente. Daniel. No, pensaba cómo esta fiesta nos ayuda desde dos puntos, ¿no? Por un lado, ver Herodes y los inocentes, y ver los nuevos Herodes y los nuevos inocentes que tenemos hoy de frente a la sociedad. Quisiera comenzar con los nuevos Herodes para ver cómo estos fenómenos que en cierta manera generan violencia pueden generar nuevas víctimas también. Hoy vemos cómo estos nuevos Herodes desgarran la inocencia de tantos niños, sobre todo bajo el peso del yugo por alcanzar objetivos que están en función de sí mismos, ¿no? Pensar en este tiempo de la Navidad es visualizar que la Navidad no solamente nos presenta, por así decirlo, lo romántico que la Navidad misma nos ayuda para tener y a veces nos puede desviar de darnos cuenta cómo podríamos visualizar también en este ambiente la malicia que se presenta también dentro de algunos fenómenos sociales y dentro de algunas personas que por su cargo pueden generar fenómenos de mucha violencia contra otros. Los nuevos Herodes creo que, velados en sus propios intereses, atentan contra la dignidad de las personas inocentes, no solamente niños, sino también personas frágiles, personas que en una circunstancia vulnerable se sienten afectadas y se sienten justamente atacadas en el día a día. Sí, qué realismo tiene la Navidad, ¿no? Porque como bien decías, Daniel, no hay que romantizarlo, sino que el contexto histórico de cómo se dio el acontecimiento, el nacimiento de Jesús, fue una tragedia. O sea, solemos romantizar, ¿no? A María embarazada, ¿no? Pero en realidad es el misterio que Dios se encarna en un contexto donde no es bienvenido, donde hay mucha tiniebla, donde después también esta Sagrada Familia experimentan estar desplazados, no pueden volver a su lugar de origen, tienen que escaparse de la violencia. O sea, es dramático y es tremendo, ¿no? Es ahí donde Dios elige situarse y encarnarse, donde se posiciona. Y eso nos dice algo del misterio de Dios, ¿no? No es un Dios que se lava las manos o que se queda en la distancia, sino que es un Dios que se compromete en el medio de la turbulencia, ¿no? De la turbulencia y el realismo crudo que muchas veces, bueno, experimentamos en la vida, ¿no? Eh, Creo que es el misterio de solidaridad de Dios, ¿no? Con aquellos inocentes que lamentablemente a lo largo de la historia de hoy en día siguen sufriendo, a todos estos Herodes, aquellos que en definitiva abusan del poder, donde el poder en vez de estar en función del servicio a los más pequeños termina siendo, como bien decías, en beneficio propio, ¿no? A mí en lo personal me impacta mucho este tema porque hablar de la violencia contra los inocentes, bueno, por mi ministerio en los últimos años, de estar muy involucrado trabajando con la niñez en situación de vulnerabilidad, uno lo constata todo el tiempo y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que el hombre, que el ser humano, llegue a niveles tan perversos, ¿no? De lastimar a un niño vulnerable, de abusarlo, ¿no? Bueno, ustedes en México tienen la tragedia, ¿no? De la migración del niño no acompañado, que es un fenómeno que se da, son miles y miles de niños que atraviesan México tratando de llegar a los Estados Unidos y no están acompañados y todo lo que acontece y lo que puede acontecer es realmente un grito. Yo creo que lo puedo pensar de esa manera, ¿no? Es un grito que sube al cielo. Así que bueno, es un lindo y interesante tema para pensar. Sí, a mí me gustaría que fuéramos incluso enumerando, ¿no? Y hablando de los distintos
santos inocentes de este tiempo nuestro en el que estamos viviendo. Tú, Patricio, hablas de la situación de la infancia, de los niños. Incluso ahí ya podríamos establecer temas, ¿no? El tema del abuso sexual, el tema de los niños y el trabajo, obligados a trabajar. A mí me gustaría destacar el tema de la trata de las mujeres. Miles y miles también de mujeres que son engañadas o secuestradas para la trata y sobre todo son muchas veces, la mayoría de las veces, para explotación sexual. Y es una lacra, es algo terrible, que en nuestros mundos occidentales lo tenemos bastante acallado y no nos damos cuenta de que es una realidad a nivel mundial muy, muy seria, igual que el tema de cualquier otro tipo de tráfico de personas, ¿no? Yo destaco un poquito el de la mujer porque se utiliza más para el tema sexual y es un tema de abuso terrible, ¿no? De adolescentes y no tan adolescentes que son engañadas y se dedican a traficar con las personas. Algo que está por toda América y que está por todo Oriente y que está por Occidente. Y no queremos verlo. Yo creo que son unos santos inocentes a los que debemos dar hoy voz, hacerlos ver y ponerlos delante de todos nosotros y sobre todo delante de Dios, ¿no? Porque no es uno o dos los Herodes que hacen estos temas, son muchos cientos o miles de personas que son Herodes hoy. Y creo que tenemos que denunciarlo y trabajar por este tema. Ojalá que nos podamos unir a las asociaciones que ayudan en el tema de la trata y del tráfico de personas. Pensar también, bueno, tomando el evangelista Mateo cuando narra justamente este acontecimiento de la persecución de Herodes hacia los inocentes, toma una cita de Jeremías cuando habla: en Ramá se oyó una voz, hubo lágrimas y gemidos. Es Raquel que llora a sus hijos. Es el gemido del dolor que podemos ver de las madres, por ejemplo, que lloran la muerte de sus hijos inocentes, ¿no? Hoy Raquel, como víctima secundaria, puede ser infinidad de personas que así como los inocentes, como estas víctimas primarias que han padecido la persecución, bueno, también el gemido, el sufrimiento, el dolor de tantas personas como víctimas secundarias también, que podemos ir escuchando, que nos llega al alma y que no podemos estar ignorando y no debemos callar en la sociedad también, ¿no? Vemos cómo en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, en la vida diaria, se sigue escuchando también este gemido y este llanto de tantas personas, así de tantas madres, de, de personas que como víctimas secundarias lloran la muerte de sus hijos, de sus familiares, de las personas cercanas, lloran la desaparición, por ejemplo, de muchos de ellos. Y pienso que esto pues es parte de lo que pudiéramos ver, cómo atentar contra la inocencia o la dignidad de una persona también tiene víctimas secundarias alrededor. Y esto pienso que como sociedad nos ayudaría también a preguntarnos si somos sensibles a los gemidos, a los llantos de las personas que están alrededor de esto, ¿no? Es muy fácil, creo, en el día a día, por tanto bullicio que tenemos, intentar como no escuchar estos fenómenos o hacer mirar para otro lado, ¿no? Haciendo como que no, como que pasan desapercibido. Pero este gemido y este llanto sigue siendo parte de algo que tiene que ser claro y que tiene que ser evidenciado. Total. Fíjate que, perdón, igual Dale, adelante, un monseñor. elemento disruptor en este momento, pero de Herodes yo veo veo de dentro y de fuera, ¿no? De dentro de la iglesia veo a los Herodes los rígidos, aquellos que solo les compete la doctrina férrea, al pie de la letra, aquellos que se defienden y quieren defender su trono, su puesto, a través de condenas hacia los demás y no de miradas de ternura. Están también en los Herodes los trepas, todos estos que miran a la iglesia
como un oficio y no como una vocación, y son aquellos que realmente quieren destacarse para pisotear al otro y, por supuesto, se destacan utilizando a los más vulnerables. Y hacia afuera los Herodes son los indiferentes, aquellos que quizás se dan muchos golpes de pecho, pero no hacen nada por los demás. Están rotos por dentro y quieren ser muy fuertes por fuera. Son como esos jarros de porcelana, ¿no? Muy delicaditos que, bueno, pues son muy bellos por fuera, pero por dentro al final cualquier movimiento puede quebrarse. Y los nuevos inocentes en este siglo XXI, los vulnerables, los pobres, los indigentes, los drogadictos, esos que huelen mal, esos son los nuevos inocentes. Las personas inseguras, que se aferran a los YouTube de gente que no está en comunión con el Papa, esos son también los nuevos inocentes, que no tienen más que una formación del Vaticano, de antes del Vaticano II, y no saben que ellos como laicos son protagonistas de la Iglesia. Los nuevos inocentes, los menores no acompañados, esos son nuevos inocentes. Las víctimas de la violencia intrafamiliar, que hay mucha violencia intrafamiliar, más de lo que nos imaginamos. Y por supuesto, los niños, los nuevos inocentes, son los niños que sufren y que pues, se les expone a través de las redes con la pornografía infantil. Algo que nos ha encargado mucho, si recuerdas, Daniel, el Papa Francisco, que tenemos que estudiar y que tenemos que profundizar en este fenómeno que está sucediendo en las redes y que se permite en muchos países. Esos son los nuevos inocentes. Nos falta un minuto, nos faltan 30 segundos, nos dicen, nos faltan 15 segundos. Pues vamos ahora a un espacio de descanso y enseguida regresamos, porque esto es Iglesia Online. Bueno, pues aquí estamos nuevamente, Iglesia Online, hablando de los nuevos inocentes del siglo XXI. Y Daniel, querías tomar la palabra, así que te la damos. Yo quería solamente mencionar que la imagen de Raquel como madre nos hace pensar también en la iglesia. La iglesia deja de ser madre cuando deja de llorar y deja de gemir sobre los padecimientos de sus hijos. Y creo que en ese sentido, la iglesia no debería, no debe dejar de poner sobre el día a día todo aquello que es importante que la sociedad sepa, dar voz precisamente al sufrimiento de los inocentes, de nuestros nuevos inocentes, y no podemos callar al respecto. Una iglesia que calla, o una iglesia indiferente, o una iglesia silenciada, no es una iglesia como madre, ¿no? Eh, Pienso que es interesante preguntarnos cómo a veces dentro de la iglesia esta insensibilidad puede ser parte ya de la vida diaria, es decir, nuestros fenómenos impermeables de sentir que la vida del otro no me afecta, de saber que el sufrimiento del otro no me dice nada a mí, es decir, nos hacemos cristianos impermeables que a la vez no pasa el dolor del otro sobre nuestra vida, sobre nuestra mirada, sobre nuestros sentidos, ¿no? Entonces,
que a pesar de las dificultades que las otras personas tienen, yo mientras esté bien, todo está bien. Buenísimo el tema, ¿eh? Creo que esto es clave porque están hablando de la misión de la iglesia, que no es solamente anunciar, sino que también a veces nos olvidamos de un componente que es clave, que es la denuncia. La iglesia profética, estamos llamados como profetas a denunciar. A veces nos vence el miedo, no tenemos coraje para ser una voz profética y denunciar, o aún peor, ¿no? Que algo también decían recién, ¿no? Podemos ser una iglesia cómplice, cómplice de los Herodes de cada época, ¿no? ¿Cuántas veces la iglesia se ha asociado al poder de turno? Pensemos en las dictaduras, etcétera, ¿no? Donde la iglesia callaba, pero siempre hubo otros miembros de la iglesia que fueron profetas y yo los quiero hoy aplaudir, ¿no? Y los quiero poner sobre el tapete, ¿no? Porque me parece que son un ejemplo, un testimonio, un horizonte. Aunque se nos vaya la vida, porque a ellos se les fue la vida, ¿no? Pero creo que esa es la opción profética del cristianismo, ¿no? Ser una voz que denuncia a los Herodes de cada época, aunque se nos vaya la vida, lo repito. Y qué bueno poder visibilizar. Me parece que también en ese sentido la iglesia tenemos parte de este profetismo, ¿no? Visibilizar estas situaciones, porque muchos no las quieren visibilizar. Como decías recién, Daniel, hacemos la vista gorda, ¿no? No vemos, hacemos de cuenta que no existe. Me parece que eso ya de por sí es importante, visibilizar estas situaciones y poner voz para aquellos que no tienen voz. Así que linda, linda y menuda misión tenemos como cristianos, ¿no? Sí, a partir de lo que estáis comentando, me surgen varias reflexiones, pero bueno, voy a intentar ser cortito en lo que quiero decir. Pienso en las personas que nos están escuchando, que dicen, bueno, en cuántos temas deberíamos ser esos profetas que dices, Pato, y cómo deberíamos intentar hacer algo, ¿no? Pero dice, pero yo, ¿qué puedo hacer? En realidad estoy con mi familia, tengo mi tiempo ocupado, y me gustaría hacer algo. ¿Qué puedo hacer? Bueno, seguramente que cerca, cada uno de los que están escuchando tiene algo en lo que colaborar. Pero también a raíz de lo que comentaba Monseñor Javier, hacia adentro y hacia afuera, a mí me venía una pequeña reflexión y es que lo que sí podemos hacer todos, aparte de colaborar en cualquier campo de estos en los que trabaja la Iglesia, ayudando a los santos inocentes de hoy o denunciando a los Herodes, es un trabajo personal. Hacia adentro es como una pequeña reflexión de ese aspecto herodiano que todos llevamos dentro. Es decir, que los Herodes externos, sí es cierto, ahí están, y ojalá que no seamos de esos, pero hay actitudes que nos son muy herodianas y que seguramente si las podemos ir viendo en cada uno de nosotros, con nuestra familia, con nuestro marido, con nuestra mujer, con los hijos, en el trabajo, seguramente algo de todo esto podemos hacer, ¿no? Seguramente que hay víctimas, hay santos inocentes que podrían identificarnos a cada uno de nosotros como pequeños Herodes también. ¿De acuerdo? Yo diría que podemos hacer un trabajo personal, aparte de todo este trabajo institucional y eclesial, ¿no? Dejar que el Evangelio crezca en nuestras vidas. Y luego también diría hacia dentro de mí mismo, en mi persona, ¿no? Una pequeña reflexión de pensar que también puedo ser un santo inocente, es decir, puedo colaborar en este sufrimiento, en esta colaboración, en este unirme a lo que Cristo hace por todos ellos y convertirme en un santo inocente, compartir ese trabajo por los que más lo necesitan. Bueno, a mí me vienen estas reflexiones que yo creo que nos pueden ser de mucha ayuda. No solo pensar en cómo colaborar en instituciones externas, sino también hacer un trabajo personal, ¿no? De aspectos herodianos que podemos tener todos nosotros. No más comentar que todos estos fenómenos que nos han puesto el Evangelio sobre nuestra reflexión hoy, pienso que nos ayuda a visualizar dónde podemos colocarnos nosotros y en qué aspectos también podemos sentirnos más afines, ¿no? Nos sentimos más afines a Herodes cuando algunas personas de nuestro alrededor también son víctimas de nuestra, digamos, de nuestra ilimitada necesidad de ambición, de poder, de omnipotencia.
Somos inocentes también cuando podemos estar en un círculo donde las demás personas puedan no dignificar nuestra vida, y somos Raquel cuando denunciamos, lo mencionaba Patricio anteriormente, y es cuando justamente padecemos y sufrimos la falta del otro. Nos hacemos indiferentes o nos vamos habituando a que el otro no sea necesario, no sea indispensable. Nos vamos dando cuenta que a veces la exclusión del otro puede ser parte de una política del día a día, ¿no? Excluir al otro, que el otro falte, que sacar al otro, que eliminemos al otro. Entonces, una sociedad que se afana continuamente en eliminar al otro y eliminar todo lo que tiene que ver con el otro, ¿no? El sufrimiento, el dolor, la tristeza, etcétera. Entonces, es una sociedad digámosle, que compulsivamente se afana en estar excluyendo a los demás. Eso nos hace ser incompatibles con el gemido, con el dolor, nos hace poco sensibles sobre esto. ¿Y qué tema el hecho de perder la sensibilidad también en esto? Porque si como iglesia perdemos la sensibilidad, ¿de qué pastoral podríamos estar hablando, no? Si como iglesia perdemos la sensibilidad, ¿de qué evangelio podríamos estar hablando? Fíjate que hablan ustedes de anuncio y denuncia, ¿no? Como el profeta, como los profetas, la misión de la iglesia. Pero a veces es tan difícil denunciar, lo digo un poco así en versión personal y públicamente, ¿no? Porque al final uno se hace vulnerable. Cuando denuncias situaciones graves ante una sociedad que es indiferente, ante unos gobiernos que son indiferentes, sea el color que sea, ¿eh? Y a veces nos quedamos solos porque hay mucho miedo dentro de la iglesia a denunciar. Y creo que lo que está haciendo el Papa Francisco, lo que nos ha puesto el Espíritu Santo en la iglesia, es a un Papa que está denunciando situaciones en las que no nos podemos quedar ya callados. Siento también que a través de la denuncia es como podemos devolver a la iglesia como institución la credibilidad que tiene. Porque la iglesia no son solo vestimentas con puntillas e inciensos, sino son personas con corazones que sienten, con problemas, con necesidad de escucha, ¿no? Entonces, en esta misión de denunciar es difícil, pero bueno, pues también hay un grupo de personas dentro de la iglesia que apoyan estas denuncias y que están ahí en medio, trabajando en silencio, a las que tenemos que apoyar. Si quizás nuestra mentalidad dentro de la iglesia estuviese más centrada en Jesucristo, menos politizada iba a estar, ¿no? Si es progresista o conservadora, si es de derechas o de izquierdas. Sí, quizás ya falta poco, ¿no? Pero quiero retomar algo que decía Daniel, que puede ser un ejercicio que todos podemos hacer, cada uno de nosotros, los invito a todos, ¿no? A hacer una lectio divina, una lectura orante de este texto, porque puede ser un interesante ejercicio de discernimiento y examen de conciencia, retomando esto que también decía Monroy, que todos podemos tener actitudes herodianas, ¿no es cierto? Entonces, bueno, tratar de rezar y discernir siendo honestos y transparentes, como para descubrir cuáles son estos aspectos, no para generar una cuestión de culpa o sentirnos los peores, ¿no? Sino simplemente buscando la verdad y que nuestra vida cada vez siga un proceso de conversión y de transparencia, ¿no? Bueno, invito a todos que podamos hacer este ejercicio de oración contemplativo con la palabra, con los textos litúrgicos de esta fiesta, de esta celebración. Bueno, pues aquí quedamos en esta reflexión, que este Día de los Santos Inocentes nos ayude a reflexionar sobre esos nuevos inocentes del siglo XXI. Esto es Iglesia Online. Muchas gracias a todo el equipo de El Sembrador Nueva Evangelización y de las diversas emisoras de radio por las que se transmite este programa y de tele, pues porque sobre todo al equipo de Guadalajara, que pues tiene mucha paciencia a lo largo del año para unir nuestras agendas. Pero bueno, gracias de verdad por estos programas y vamos a seguir, por supuesto, produciendo con ellos y compartiendo con ellos la vida y la palabra.
Gracias, padre Patricio Lynch, padre Daniel Portillo, muchísimas gracias. Francisco Javier Monroy, muchas gracias. Gracias a Gracias, usted. Saludos a Gusto. todos. Estén bien, chao. gracias a ustedes que nos ven. Dios les bendiga.